Bueno, siendo las 12:07 para dar comienzo a esta actividad, primero el doctor Lutfi va a dar unas palabras. Bueno, saludos, buen día a todos. Va a hablar Rubén, después presento a la doctora para dar comienzo a la charla de Gaby. Rubén, te cedo la palabra, si podés Sí, dos hablar. minutos. ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Bueno, vamos a aprovechar la presencia estelar de Gabriela Brunta, a la cual le tengo un aprecio personal y profesional, y ella lo sabe porque se lo digo siempre. Pero yo hoy me quería referir, lástima que no está Mónica Sala, porque en estos días, para los que somos más viejos nos vamos a acordar más, para los más jóvenes simplemente recordarlo. Se cumplen 9 años de la absurda muerte de Hugo Nepomniachtchi. Eduardo me avisó aquella mañana de noviembre y la verdad que a mí me invadió una tristeza profunda. A Niepo lo conocí profundamente. Estuve como su ladero durante 17 años en el Churruca, donde refundó el servicio, y luego con esas cosas que tienen estos tipos y este tipo de personalidad, cuando se fue mal, como se van muchos del Churruca, enojado, quiso a Nerón quemar toda su obra. Pero la verdad no se lo permitimos, y en esto Gabriel Faraj, Carlos Díaz, Eduardo Faure, Silvina Fidalgo, Jimena Soutelo, creo que todavía estaba Silvana Di Gregorio, fueron mis pilares, y a través del tiempo me doy cuenta de que al tipo le gustó ese gesto, que se la peleemos, y me lo dijo durante una charla que tuvimos, que se alegraba que los que habían sido, en mi caso, su hijo pródigo y los chicos, sus nietos pródigos, se transformaran en díscolos y la pelearan. Niepo era uno de esos gladiadores que la verdad valía la pena enfrentar si estaba en la vereda opuesta, y mejor si lo tenías a tu lado. Era un tipo difícil. No puedo escuchar. Tenía un gran nivel académico, una gran capacidad de laburo y una tremenda obstinación que nos llevaba a charlas muy tensas que siempre terminaban con una frase que yo acuño hace muchos años y se lo digo a veces a algunos que me escuchan. Hugo, querido, en la película de Cowboys, los indios no ganan nunca. Me pareció que era un buen momento para recordarlo, y esperando sinceramente que descanse en paz. Nada más. Quería decir esto porque me pareció que, a pesar de mis profundas diferencias, yo tuve peleas que fueron memorables con Niepo, yo le tuve un gran cariño, y vuelvo a repetirles, era un placer pelear con el tipo porque tenía argumentos para la pelea. No eran como esos nabos que pelean porque se les ocurre pelearse o porque yo me llamo tal. No, el tipo te peleaba y te discutía, y bueno, a veces se pasaba de mambo. Pero la verdad que yo tengo un gran recuerdo de él, y, y bueno, muchos me preguntan por qué, trabajando tanto en la historia de la endocrinología, no lo incorporé como gran maestro en alguno de los libros. Primero porque el libro salió enseguidita de la muerte de Niepo y no hubo tiempo. Y segundo,
porque ya estoy viejo y no creo que haya una tercera edición del libro de los grandes maestros, donde van a estar muy pocos, pero Niepo va a tener o tendría que tener su lugar. Bueno, nada más. Gabrielita, gracias por dejarme decir estas palabras, vos también, Eduardo, y bueno, disfrútenla a Gaby y Brenda, que va a ser un placer para todos escucharlas. Tengan todos muy buenos días. Chau, chicos. Gracias Rubén por las palabras. Por supuesto que todos tenemos un gran cariño por Niepo y por todo lo que hemos vivido juntos con Niepo. Todos los que hacemos tiroides y todos los endocrinólogos lo recordamos con mucho cariño. Bueno, buen día a todos nuevamente. El tema de hoy es manejo de la tiroidopatía en el adulto mayor. Por suerte la vamos a tener a Gabriela como expositora, tiene mucha experiencia en el tema. Gabriela es la jefa de sección tiroides del Servicio de Endocrinología de la Unidad César Milstein, es expresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, una gran amiga, digamos, de todos, y que bueno, vamos a aprovecharla hoy a su experiencia. Así que Gaby, la audiencia es tuya, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, buen día, muchas gracias para Eduardo y también para Rubén, por invitado, realmente muy emocionante. Yo lo conocí a Niepo muchísimo, fue en parte un mentor para mí, así que siempre lo vamos a tener presente en nuestro corazón. Y también quiero agradecer a los organizadores de este simposio, que creo que auxilian con toda la parte logística, y por supuesto a los que están acá presentes, que desde todo el país estamos haciendo este esfuerzo enorme para estar juntos y que no decaiga, ¿no? Bueno, por trabajar en el Milstein, y además que siempre me gustaron de chiquita los adultos mayores, ¿viste? Esa cosa del viejito tierno, y bueno, entonces yo siempre me dediqué un poco al adulto mayor y con cariño, y lo que sí les quiero decir es que esta ruta de la tiroidopatía en el adulto mayor parece fácil, ¿no? Uno va derecho, pero ojo, cuando llega a la curva te encontrás que el camino es sinuoso y no es tan fácil como parece. Y en parte esto es porque cuando uno toma la valoración de la función tiroidea en un adulto mayor aparecen otras cosas. Una de ellas son las medicaciones que la gente joven normalmente no toma, pero el adulto mayor tiene una lista y que pueden interferir en lo que uno está queriendo medir. Por otro lado, el paciente se enferma, tiene comorbilidades, y ustedes conocen el síndrome de enfermo tiroideo, entonces quieren valorar la función tiroidea en un paciente que está enfermo, críticamente enfermo, van a tener que adaptar un poco el criterio. Por otro lado, la tiroides de un adulto mayor tuvo más tiempo para enfermarse, entonces las tiroiditis crónicas autoinmunes, que son procesos largos, también están de alguna forma aumentados, y uno ve que hay más patología. Por otro lado, y esto les voy a plantear ahora algún ejemplo, cómo la función tiroidea se adapta a la edad. Entonces no es lo mismo la función tiroidea en un joven que en un adulto mayor, fisiológicamente. Y a esto sumémosle que los síntomas son diferentes entre el joven y el adulto mayor. Entonces van a haber momentos donde lo clásico del del hipotiroidismo no está presente. Entonces, aquí es nuestra agenda: modificaciones fisiológicas de la tiroides con la edad, disfunción tiroidea en el adulto mayor y enfermedad nodular tiroidea en el adulto mayor, como para cubrir todo el espectro. Ahí estamos. Ustedes miren primero el gráfico a la derecha, donde la edad es el centro. ¿Por qué? Porque ustedes en cualquier guardia de clínica médica que hayan hecho y preguntan, hacen el interrogatorio, el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, un cáncer, una diabetes, siempre está factor de riesgo, edad. O sea, la edad está como un factor de riesgo para la aparición de cualquier enfermedad. Y nosotros tenemos este concepto incorporado como que esto es lo normal. Pero yo quiero comentar qué es la gerociencia, que es una ciencia relativamente nueva que se dedica a estudiar al envejecimiento ya como un fenómeno
que puede ser incluso reversible o que podría llegar a tener alguna solución y que no es inexorable. Y esta gerociencia se basa en pilares, que acá los vemos en letra pequeña, para lo cual hay muchos grupos de estudio que están haciendo descubrimientos que pueden llegar a futuro a ser importantes para que el envejecimiento se frene un poco y que entonces no incida en la aparición de estas enfermedades tan comunes. La tiroides no se escapa al resto de los órganos y sistemas que envejecen. Entonces, también la tiroides es víctima de estos pilares que tienen que ver con el envejecimiento, que acá los vemos citados, como lo que es la inflamación, cambios epigenéticos, más insulinoresistencia, pérdida de el plegamiento de las proteínas, la renovación de células madres, el hecho de que las células se oxidan y se vuelven añosas. Todo eso sucede dentro de la tiroides que envejece. Y a su vez la tiroides tiene una acción sobre estos pilares, porque en todos estos pilares hay investigaciones de distintos autores donde se ve cómo las hormonas tiroideas pueden regular la insulinoresistencia, el estrés oxidativo, los fenómenos autoinmunes. Pero el concepto que yo les quiero dar es cómo se adapta la función tiroidea en los distintos momentos de la vida. Este es el concepto general. Al inicio, mucho crecimiento, y entonces la función tiroidea está muy activa. Al final de la vida hay que, de alguna manera, como sucede con otros ejes, reducir quizás ese gasto energético que producen las hormonas tiroideas para que el paciente tenga más ahorro de energía para poder sobrevivir. Entonces, el concepto es que quizás una menor función tiroidea al final de la vida está relacionado con longevidad. Y esto lo podemos ver claramente en este trabajo, pues se ha visto esto en modelos animales, experimentales, pero en modelos humanos se ve cómo cuando se toma un grupo, como es el grupo de Ashkenazi centenario, que es este que está aquí, un parámetro que nosotros utilizamos para evaluar la función tiroidea, que es la TSH, que es uno de los más fáciles de emplear, la TSH de los centenarios, que son los que viven más, está desplazada a la derecha, la curva. Y el percentilo 97,5, que es el que marca el valor de referencia superior, para esta gente está en 7,5. Mientras que para un grupo control de Ashkenazis más jóvenes, fíjense que las medianas, al igual que en el estudio control, están en un valor muy inferior y el percentilo 97,5 alrededor de 4,5. O sea que la gente que vive más tiende a tener niveles de TSH más altas. Y esto, nosotros este concepto ya lo teníamos de las curvas de Langhans 3, que cuando eran divididas de acuerdo a las décadas, en un paciente joven teníamos que el valor superior del rango de TSH era 3,5, pero que a medida que avanzaba la edad, fíjense, a los 80 años también podía llegar a ser de 7,5, lo cual hacía que muchos pacientes adultos mayores que tenían por encima de 4,5 estaban acá, dentro de un rango que podría ser casi fisiológico. Fíjense este estudio belga que tomaban la muestra del kit que sugería un nivel de TSH de 4,5 y ellos después analizaban su propia población libre de anticuerpos, enfermedad tiroidea propia y familiar, y les daba que el percentilo 97,5 normal por encima de los 60 años era 8,24. ¿Y cómo hacía esto? Variar la prevalencia de sujetos con TSH altas. De acuerdo al kit, un 14%, y de acuerdo a los valores de ellos, un 5%. Ahora veamos un poquito de disfunción tiroidea en el adulto mayor. Ustedes saben que, primero hablando de hipotiroidismo, el espectro que tiene el hipotiroidismo va desde un hipotiroidismo leve a un hipotiroidismo que es muy severo, incluso que puede ser lo que nosotros llamamos como coma mixedematoso. Y lo único que va, digamos, a diferenciar uno del otro es no tanto la TSH, sino los niveles de T4 o T4 libre, que cuando caen ya se habla de un hipotiroidismo severo o franco.
En cuanto a la prevalencia del hipotiroidismo subclínico en el adulto mayor, tenemos el estudio de Colorado, que ya en el 2000 mostraba cómo las mujeres que están en la barra negra, a medida que avanza la edad, por encima de 60 años, la prevalencia es casi de un 20%. O sea, es mucho más frecuente el hipotiroidismo subclínico en gente mayor que en gente joven, aún teniendo estas dudas con respecto a cuál es el nivel de TSH normal del adulto mayor. Y como para también no olvidarse de que la tiroiditis crónica aumenta con la edad, fíjense este estudio bastante reciente que muestra la proporción de positividad para anticuerpos antitiroideos de acuerdo a la edad, cómo va aumentando, y en los sujetos mayores de 60 es mucho más alto que en los menores, incluso siempre la relación mujer a varón más alta. O sea que evidentemente hay más tiroiditis. Y este es un review bastante reciente también, en donde ustedes pueden ver en poblaciones de gente mayor distintos estudios para ver la prevalencia tanto del subclínico, perdón, a la izquierda está el clínico y a la derecha el valor del subclínico. ¿Cuán variable es? Fíjense, por ejemplo, el Cardiovascular Health Study con gente mayor a 65 años tiene un 15% de hipotiroidismo subclínico, y acá, por ejemplo, vemos un estudio que da 1,5%, pero que tomaba varones entre 73 y 94 años. O sea que depende de si toman los dos géneros, qué valores de TSH eligen como en lo que sería lo normal para ellos, el contenido de yodo de la población, va a hacer variar la prevalencia. Y por otro lado, tengan en cuenta que si ustedes tienen niveles de TSH que no son del todo elevados, hay una gran chance de que se normalicen con el tiempo. Esto se ve en este estudio de sujetos mayores a 65 años, que a los 2 años, los que tenían menos de 7 TSH, casi la mitad normalizaron sus valores. En cambio, era menos la probabilidad de que se normalicen cuando los valores de TSH estaban por encima de 7. ¿Qué nos recomiendan las guías de hipotiroidismo en cuanto a si hay que medir o no función tiroidea en el adulto mayor? Las guías de la ATA dice que debe ser considerado el screening para hipotiroidismo en edades por encima de 60, y las guías de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, al igual que la ATA, recomiendan que por encima de 60 se busque, sobre todo en las mujeres mayores a 60, el hipotiroidismo o medir una TSH. Y esto es en realidad en consonancia con muchas otras guías de otras sociedades. ¿Por qué? Acá ya no están pensando solo en el hipotiroidismo subclínico, en evaluar función tiroidea para, digamos, descubrir quizás un hipotiroidismo clínico. ¿Por qué? Porque la tiroides tiene consecuencias, acá este gráfico tan simpático muestra que tiene consecuencias sobre todo el organismo, no hay célula del cuerpo que no tenga un receptor hormona tiroidea. Principalmente nos interesan las del sistema cardiovascular, las neurocognitivas, sobre todo en el adulto mayor. Y a grandes rasgos, ¿qué tiene que ver, digamos, el hipotiroidismo con la mortalidad? Porque lo que en realidad nos importa es saber si el hipotiroidismo, además de afectar los distintos órganos, puede eventualmente ser un factor de riesgo para mayor mortalidad. En el año 2004 surge este estudio holandés de Husseklu que nos deja a todos perplejos, porque hasta ahí veníamos con que el hipotiroidismo era algo dañino. Y este estudio, que sigue pacientes mayores de 85 años por 4 años, ve que en esos 4 años los hipotiroideos clínicos tienen una menor mortalidad. Y este estudio realmente dio un puntapié a que se hicieran otros estudios posteriores y que se enfocara la edad, porque sabemos que, bueno, sobre todo en países desarrollados, la población que más crece es la población de adultos mayores. Entonces, darle respuesta a todo esto es importante. Posteriormente a este estudio de Husseklu, surge el Thyroid Studies Collaboration, que es un metaanálisis con tratamiento individual de la data de 11 estudios prospectivos que ven que realmente la edad no es que previene
sobre, digamos, mayor o menor sobrevida, o que tenga un efecto beneficioso. Cuando lo ponen junto con los valores de TSH, los valores de TSH sí tienen relación a medida que aumentan los valores de TSH con la mortalidad de origen cardiovascular, etc. Pero en sí la edad ahí tiene un efecto neutro. Y en el estudio de Newcastle, que es posterior, que son pacientes mayores de 85 años, seguidos por 9 años, tampoco muestran que tener TSH más altas sea mejor para esta gente y que tengan menos mortalidad. Lo que sí ven en los varones, que la TSH baja, o sea, la baja, predice una mayor discapacidad. Y recientemente surge ahora, en el JCM de este mes, 2020, hay un metaanálisis de un grupo coreano que toma 26 estudios, con 1 millón y pico de pacientes, en donde se analiza específicamente si realmente la mortalidad en el hipotiroideo adulto mayor está aumentada, disminuida o neutra. Y lo que se ve es que sí, digamos, está aumentada, tiene, digamos, un 26% de aumento la probabilidad de una menor sobrevida en sujetos adultos mayores a 60 años. Acá tenemos el odds ratio, el riesgo relativo. Ahora, si ustedes me preguntan, pero los hipotiroideos subclínicos también, bueno, cuando ellos hacen el análisis de subgrupo, fíjense que el hipotiroidismo franco, sí, sigue teniendo un riesgo relativo aumentado para mayor mortalidad por todas las causas. El hipotiroidismo subclínico ya no. O sea, volvemos a eso que nos remite al principio de la conferencia, que es hipotiroidismo subclínico, adulto mayor, tengamos cuidado, no nos abalancemos, porque depende qué grado de TSH tiene, puede o no tener efecto totalmente neutro. Cuando yo empecé de menos a más, o sea, diciendo, bueno, la TSH más alta es mejor para el adulto mayor, etc., pero yo les dije, esta clase es sinuosa y tiene que irse uno al otro espectro. Entonces no nos olvidemos que un hipotiroidismo franco en un adulto mayor puede ser letal. Y esto lo vimos nosotros en nuestra población de adultos mayores internados, que hicimos un estudio consecutivo, prospectivo, de pacientes que se internaban en clínica médica, y les hicimos un seguimiento, y lo que observamos es que el hipotiroidismo clínico, o sea, los pacientes que tenían hipotiroidismo clínico, tenían una mortalidad que era significativamente más alta incluso que los que tenían el síndrome de enfermo eutiroideo. Y esto estaba ajustado por comorbilidad, por sexo, por drogas que tomaban los pacientes, etc. Y otra trampa que hay que tener en cuenta, cuando uno ve un paciente hipotiroideo franco en un adulto mayor, no esperen que las TSH sean muy altas. Vean lo que demuestra este grupo danés de pacientes, todos hipotiroideos francos, en distintos momentos de la vida, como los niveles de TSH más jóvenes son muy altos, pero a medida que avanza la edad, las TSH no llegan a subir demasiado. Puede ser que haya cierto grado de resistencia a nivel del hipotálamo, la hipófisis, como para no terminar de elevar los niveles de TSH. Entonces, a iguales valores de T4, la curva de abajo del adulto mayor muestra que los niveles de TSH alcanzados son menores. Y otra trampa más es que el adulto mayor es menos sintomático. Ya de por sí, pensar que uno va a hacer un diagnóstico de hipotiroidismo en función de los síntomas es un poco iluso. Sabemos que los síntomas son de lo menos específicos que hay. Pero si encima tomamos la edad, fíjense que la gente de 70 años de grupo COL, que es el cuadradito blanco, casi ni se diferencia del paciente que es hipotiroideo y que refiere cansancio, que se siente mal, que se duerme, porque ya el control le pasa eso. En cambio, eso no ocurre en gente más joven. Entonces hay que estar atentos, porque si uno cree que todo está bien, que el hipotiroidismo no tiene ningún sentido, si ustedes no lo sospechan y lo dejan pasar, van a tener consecuencias graves. Una de las formas de sospechar, esto es un dato clínico, es mirar el cuello, ver si hay una cicatriz de quizás
bocio, cáncer, lo que fuera, que una tiroidectomía previa, el paciente entonces entra a una terapia intensiva por otra comorbilidad y no está recibiendo la medicación, y bueno, ustedes con esto pueden ver que el paciente no tiene tiroides, o que quizás a través de los ojos pueden rastrear un hipertiroidismo previo tratado con yodo radioactivo, por ejemplo. Entonces, cuando ven un paciente en coma, que además tenga hipotermia, hiponatremia, hipercapnia, siempre tener pensado, y sobre todo en épocas de invierno, en adultos mayores, la posibilidad de un coma mixedematoso. Con respecto a esta pregunta, ¿los pacientes mayores debieran ser considerados para el tratamiento? Lógicamente que el hipotiroidismo franco, sí. El tema sigue siendo el hipotiroidismo subclínico. Y bueno, veamos qué dice este metaanálisis, también recientemente publicado en el JCM, en cuanto a algunos trabajos que juntaron, porque es muy heterogéneo el estudio, de estudios observacionales. Hay dos RCT, que son el TRUST y el IEMO, que en realidad no estaban potenciados para evaluar mortalidad, pero juntaron, digamos, todos los eventos de estos grupos, y que demostraron que las pacientes que venían tratados con levotiroxina y eran menores a 65 años, acá no se ve muy bien, mortalidad por todas las causas, y mortalidad cardiovascular era menor en el grupo tratado. Ahora, por encima de 65 a 70 años, el efecto era neutro, o sea, no hubo un beneficio en aquellos pacientes que fueron tratados para hipotiroidismo subclínico con levotiroxina, teniendo en cuenta las limitaciones de estos estudios que yo les comenté. ¿Qué dicen las guías latinoamericanas de tiroides al respecto? Acá está el algoritmo, que creo que probablemente muchos lo conocen, en cuanto a seguir los niveles de TSH para tratar. Si son más de 10 se trata, pero el valor de entre 4,5 y 10 tiene una salvedad. El asterisco que dice, en pacientes mayores a 65 años, el tratamiento se hallaría recomendado solamente con niveles de TSH mayores a 10. Esto lo escribimos en el 2013 y sigue vigente a partir de los estudios que se vienen publicando. En pacientes, por otro lado, que son adultos mayores o tienen insuficiencia cardíaca, las dosis de inicio siempre son más bien bajas. Obviamente si no tenés un cuadro como un coma mixedematoso. Y el objetivo de TSH nunca tiene que ser llevar al paciente a una tirotoxicosis subclínica, porque entonces vamos a tener ese famoso, digamos, esa mala prensa que tiene la levotiroxina cuando uno la usa mal. Siempre llevar a los pacientes mayores de 70 a un valor más realista, más de acuerdo a lo que, digamos, está acostumbrado ese paciente, que es entre 4 y 6. Pero esto es una opinión de dos expertos, que son Cooper y Biondi, que son muy expertos, pero no hay realmente algo, evidencia grado A. Bueno, yo ahora voy a pasar al hipertiroidismo. Me gustaría comentarles que, al igual que pasa con el hipotiroidismo, el hipertiroidismo en el adulto mayor es sumamente engañoso. Y de hecho, a mí me pasó cuando era residente de primer año en clínica médica, que no entendí nada hasta que llegó el pase de la mañana y me dijeron, ¿no te diste cuenta que era un hipertiroidismo? Y no, el paciente estaba fibrilado, tenía un nodulito en la tiroides, pues no tenía ningún otro síntoma, no tenía ninguno de estos síntomas que uno sabe que son los del hipertiroidismo. ¿Qué tenía? Anorexia, una fibrilación auricular y un nodulito en la tiroides, y estaba completamente hipertiroideo. Fíjense, los pacientes adultos mayores pueden tener más apatía cuando están hipertiroideos que los jóvenes, más taquicardia y más pérdida de peso. O sea, son los síntomas con los que se presentan los adultos mayores. Este es el cuadro del hipertiroidismo apático. ¿Cuáles son las causas? Bueno, al igual que en el joven, las podemos dividir como captación elevada o bloqueada, pero acá vamos a ver que el bocio tóxico multinodular es más frecuente que en el joven. Sí va a haber Graves, pero también va a haber muchas causas por bocio tóxico multinodular. Y también va a haber muchos pacientes sobremedicados por el hipotiroidismo. Y también va a haber muchos pacientes con tirotoxicosis asociada con drogas. ¿Con qué droga? Con la amiodarona principalmente. Entonces eso nos va a hacer variar la prevalencia, que ronda entre el 1 y el 3%, si uno considera la tirotoxicosis exógena,
en gente que está mal medicada, eso puede aumentar. Y fundamentalmente saber que el hipertiroidismo subclínico se divide en grado 1 cuando va entre el valor inferior de referencia TSH y 0,1, y grado 2 cuando es más importante, cuando la TSH está realmente inhibida, menor a 0,1. ¿Cuál es la relevancia del hipertiroidismo subclínico? Nosotros con el doctor Garvey escribimos un capítulo en el libro de Luster, inspirado en la ATA y de la ETA, así que también pueden referirse a las guías de la ATA y la ETA de hipertiroidismo y van a encontrar conceptos similares. Ahí sí dividimos en grado 1, donde hay evidencia fuerte en cuanto a que la fibrilación auricular está presente en los pacientes que tienen discreta disminución de la TSH, la evidencia es fuerte. Si nos vamos a TSH menor a 0,1, fíjense que tanto osteoporosis, como fracturas, como fibrilación auricular, como insuficiencia cardíaca y mortalidad por enfermedad cardiovascular, tienen una asociación fuerte. Entonces esto nos va a hacer considerar el tratamiento en sujetos mayores a 65 años de la siguiente forma, también en líneas con las guías, que cuando el hipertiroidismo subclínico es grado 2, el tratamiento está recomendado. Y cuando es grado 1, se considera, y hay que considerarlo fuertemente. Y si uno va a hacer el tratamiento, ¿cómo lo haría? Las guías de la ATA que dicen que en los adultos mayores con Graves, tanto una droga antitiroidea, un metimazol o el radioiodo pueden ser útiles. Y si hay un bóceo multinodular, en el sujeto adulto mayor, ellos prefieren el radioiodo antes que el antitiroideo. Pero fíjense lo que dicen las guías de la ATA, que se puede hacer tratamiento a largo plazo con danantisol, aun cuando se trate de un bóceo multinodular tóxico, en algunos casos, cuando el paciente es adulto mayor, que no es candidato ni para cirugía ni para terapia con radioiodo, y que algunos pacientes pueden estar bien con esta opción. Esto es 2016. Ahora en el 2020, el doctor Fereidun Azizi, que trabaja con esto hace bastante tiempo, compara más que nada la efectividad y la evolución hacia hipotiroidismo del radioiodo versus el tratamiento con danantisol a largo plazo, que en realidad alcanza los 6 años en el grupo de estos pacientes, adultos mayores, y ve que con el tratamiento con metimazol a largo plazo tiene menos efectos adversos, y dentro de los cuales él incluye el hipotiroidismo, que por lógica el radioiodo te induce al hipotiroidismo. Así que esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, si es una herramienta válida para tratar a nuestros pacientes. Finalmente vamos a hablar de enfermedad nodular tiroidea en el adulto mayor. Para lo cual hay tantas preguntas, porque hay prevalencias diferentes. Si se estudia mujeres mayores de 60, hablan de un 90%, 60% de varones, que en el ultrasonido la mayoría, o el 50% pueden tener nódulos. Hay, digamos, algo. A mí me gustaría entonces mostrarles este trabajo que objetivamente tomó desde el 95 al 2011, en forma prospectiva, 6.000 individuos que estaban derivados porque tenían 12.000 nódulos. Y en este estudio, el Brigham Women's Hospital de ahí de Boston, entonces ellos tomaron todos estos nódulos y los evaluaron en función de la edad. ¿Qué vieron? Que el 26% de los pacientes entre 20 a 29 años tenían bóceo multinodular. Ahora, si se corrían a pacientes mayores a 70 años, el 56% tenía más de un nódulo. Fíjense que el riesgo absoluto aumentaba un 30% más de tener varios nódulos en los adultos mayores. Y bueno, es un poco lógico, uno piensa y dice, sí, a medida que avanza la edad se va acumulando más cantidad de nódulos. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que va a haber más cáncer? No, todo lo contrario. El riesgo de malignidad de nódulos tiroideos disminuye en pacientes de edad avanzada. O sea, que si ustedes, por ejemplo, están a los 20 o 29 años, tienen un 14,8% de que ese nódulo sea maligno. Un adulto mayor que tiene un nódulo, solamente un 5,6% de que sea maligno. O sea, hay más nódulos, pero son
en total son más nódulos benignos. Sin embargo, atenti, porque cuando el nódulo es maligno, ¿qué pasa? Puede ser más agresivo. Fíjense cómo aumenta el riesgo de que un nódulo sea de una variante histológica agresiva a medida que avanza la edad. Un 7% más de aumento en el riesgo de que el cáncer sea de alto riesgo. Entonces se plantea esta paradoja en el adulto mayor. Por un lado, hay mayor nodularidad, pero hay menos tumores malignos. Vamos bien, pero cuidado. Tenemos menos tumores malignos, pero el tipo de cáncer que se halla es más agresivo. Y esto hay que tenerlo bastante presente. Y para poder saber de qué se trata cuando un paciente adulto mayor aparece derivado o se palpa un nódulo, utilizamos los mismos mecanismos de herramientas que utilizamos también en los jóvenes, la historia clínica, el examen físico, los valores de TSH, el ultrasonido y la punción. Vamos a hablar un poquito de ultrasonido, que ayer fue lindísima la charla de la doctora Horvath acerca de los distintos TI-RADS, no sé si alguien la escuchó en las jornadas de la Sociedad de la Argentina de Endocrinología, y fíjense que acá tenemos distintas estratificaciones de riesgo basado en ultrasonido. La ATA, que todo el mundo la conoce, en el 2015, la de ELEIS, junto con los italianos, hicieron con el doctor Garibe en el 2016 su propia clasificación, y tenemos los TI-RADS desde que la doctora Horvath empezó, que ayer ella hablaba 2011, pero acá, bueno, describe 2009, cuando ella empieza a describir, después viene Park, Chen, el TI-RADS europeo, y finalmente el TI-RADS americano. Y ahora el chino. Entonces, si no tuviéramos todas esas estratificaciones de riesgo, hasta ahora, ¿cómo nos manejábamos? Con características ecográficas sospechosas. Y esas características ecográficas sospechosas en el adulto mayor, ¿son lo mismo que en el joven? Realmente no hay mucho escrito al respecto. Un estudio que nosotros realizamos en el 2014 nos mostró que cuando tomábamos un grupo de nódulos, o sea, los pacientes que tenían nódulos mixtos versus los nódulos sólidos, el nódulo sólido se comportaba como corresponde. Cuando había un cáncer, había más chances de márgenes irregulares, microcalcificaciones, acá tenemos digamos, el odds ratio de un nódulo que tuviera ese tipo de características sospechosas para malignidad. Pero cuando el nódulo era mixto, no había una característica sospechosa que nos ayudara en presencia de nódulo maligno. Entonces ahí nos empezamos a pensar, ¿no es cierto? Y decidimos continuar con este tipo de investigación en forma más, quizás más prolija, el diseño, y acá llegamos a estudiar a 2.400 nódulos en mujeres, 92% de mujeres, con una mediana de 70 años, a partir de lo cual decidimos ya, con la existencia de las distintas clasificaciones de estratificación de riesgo, compararlas y ver si se podían validar en el adulto mayor, ya que no existía ninguna publicación mostrando que estas clasificaciones sirven en el adulto mayor. Bueno, cuando las comparamos, acá vemos la P significativa. ¿Qué significa esto? Que las tres clasificaciones, ACR, TI-RADS, ATA y ACE, nos permitieron identificar correctamente malignidad. Lógicamente, el rédito que tuvimos no fue tan bueno como los que mostraban en la gente más joven. O sea, todos estos signos eran más inespecíficos con respecto a malignidad que en el adulto, más que en el joven. Y cuando comparamos entre los tres, a ver cuál de los tres sistemas era mejor, acá vemos las áreas abajo de la curva, la ATA fue el que peor desempeño tuvo, porque la ATA tiene el problema de que hay un grupo de nódulos que no los puede clasificar, y los deja afuera. Si vos los sacás, la ATA tiene un excelente rendimiento. Ahora, cuando incorporás esos nódulos inclasificables por ATA en alguna de las categorías de bajo riesgo de ATA, ya pierde la precisión diagnóstica la ATA, y el TI-RADS y el ACE tienen una mejor, digamos, precisión diagnóstica, mejor desempeño. Por otro lado, algo que para lo cual se inventan estas guías, es para saber a quién punzar y a quién no. Porque, digamos, ese es el objetivo principal también, tener un diámetro a partir del cual uno dice, ¿mando a punción o no mando? Y ustedes saben que el ACR TI-RADS
en sus categorías de menor riesgo tiene diámetros bastante altos, a partir de 2,5 centímetros, por ejemplo, un TI-RADS 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es, digamos, la ventaja que tendría utilizar uno o utilizar el otro? En nuestro estudio lo que mostramos que el ACR TI-RADS dejaría sin punción a 42% de toda esa población que se punzó. ¿Qué quiere decir eso? Que evitaríamos mandar a un señor mayor a una punción que realmente no es necesaria. ¿Y por qué decimos que sería innecesario? Porque el porcentaje de malignidad que hubo por debajo del valor de corte propuesto por cada una de las clasificaciones fue similar. Quiere decir que nos hubiésemos perdido un 2,2% de tumores malignos si hubiésemos seguido la indicación de las ACR-TI-RADS y hubiésemos punzado nada más que al 58% de esa población. Y en cambio, si seguíamos a la ATA, no nada más que un 16% de la población no iba a tener, digamos, que hacerse una punción, y con el ACE un 29%. Y si pensamos que en el adulto mayor tenemos que ser un poco precavidos, entonces el ACR-TI-RADS quizás es el mejor sistema para estratificar riesgo y mandar a hacer punción. Ahora imaginémonos que ya tenemos la punción, que ya es benigno y nos dio, ¿qué hacemos con un nódulo benigno en un adulto mayor? Seguirlo con observación, si tiene síntomas compresivos importantes, hacerle una cirugía. Y vamos de a poquito incorporando las técnicas mini-invasivas de ablación con etanol, láser y radiofrecuencia, que yo creo que en un futuro van a ser muy útiles, pero que todavía están en pañales porque los aparatos son costosos y necesitan también un gran entrenamiento. Con respecto al cáncer, si hubiese dado cáncer, la punción, ¿cómo nos manejamos? ¿Qué es lo nuevo en cuanto a la edad? Sabemos que la edad es uno de los factores más importantes para implicar peor pronóstico en cualquiera de las clasificaciones de riesgo de cáncer. Pero sabemos que recientemente se ha modificado el TNM, el HACC, TNM, a 55 años en lugar del viejo corte de 45. O sea que la octava edición nos permite tomar a partir de 55 el valor para definir que un paciente se tiene que ir en estadio 1, 2, 3 y 4, y que si un paciente está por debajo de 55 años y no tiene metástasis, va a entrar en un estadio 1. Y esto a ustedes les puede preocupar, porque está bien que pongamos pacientes que quizás tienen un riesgo un poco alto en un estadio 1. Bueno, en realidad esto no fue un invento, sino que fue producto de varios estudios, y acá tenemos el estudio de Nixon, que en el Memorial básicamente validó este valor de corte y habló de que se puede subestadificar a pacientes menores de 55 años sin riesgo de que esos pacientes tengan mayor mortalidad, y que realmente a partir de 55 años uno puede empezar a ver diferencias entre las curvas de mortalidad y que está mejor, digamos, distribuido el paciente que está en un estadio 4 o 3 por encima de 55 que por encima de 45. Ahora, cuando ustedes siguen a un paciente y hay que hacerle la evaluación de acuerdo a la respuesta dinámica, haciendo una respuesta dinámica al tratamiento inicial, ustedes toman en cuenta en general si el riesgo de ATA era leve, moderado o severo, y después evalúan qué pasó al año, a los 2 años. Y la pregunta es, ¿esto funciona en gente mayor? Bueno, lo que hicimos nosotros en el año 2016 fue justamente eso, tomar a los pacientes que eran mayores de 60 años para evaluar si el tratamiento inicial y la respuesta dinámica realmente nos ayudaba y nos podía ser útil. Y lo que vimos es, en un grupo de pacientes que tenían riesgo intermedio de ATA, aquellos que tenían una respuesta excelente versus los que tenían una respuesta indeterminada o incompleta, ¿qué pasaba al final del seguimiento? Y pasó lo mismo que pasa con la gente joven. Cuando el paciente tenía una respuesta excelente, el 100% al final del seguimiento estaba libre de enfermedad. En cambio, cuando tenía una respuesta indeterminada o incompleta, solamente el 61% estaba libre de enfermedad.
Quiere decir que por más edad que tenga el paciente, si ustedes pueden ver que al año, 2 años, ya tiene una respuesta excelente, un paciente que salió de un riesgo intermedio, quédense tranquilos porque ese paciente va a andar bien, no porque tenga mayor edad lo tienen que estar sometiendo a más estudios e invasivos. Y esto va de la mano de lo que, digamos, fue publicado por el mismo grupo del Brigham, de ahí de Boston, en el mismo estudio que mandaban a los pacientes mayores a 70 a hacerse la punción, cuando tenían nódulos mayores a 1 centímetro, porque este estudio también siguió a los pacientes, y lo que vio es que los que no eran, tomaron un grupo que era el grupo de variantes histológicas agresivas, era un porcentaje muy bajo, lo excluyeron. Todos los que tenían cáncer diferenciado de tiroides, ¿fallecían a lo largo del seguimiento? No. ¿Quiénes fallecían a lo largo del seguimiento? Los que tenían otras malignidades y tenían enfermedad coronaria. Incluso cuando hacían el estudio multivariado, tener esas comorbilidades les daba, por ejemplo, un riesgo de 3,7, por ejemplo, más aumentado de mortalidad, y esos eran pacientes que tenían cáncer de tiroides. Entonces ellos pusieron un poquito la alarma en cuanto a que si hay comorbilidades como enfermedad coronaria y cáncer, tenerlo en cuenta en la decisión terapéutica, sobre todo en estos tumores diferenciados de tiroides. Y también esto va de la mano de lo que Ito describe ya en el 2014 con respecto a quién es mejor candidato cuando hay un microcarcinoma para la vigilancia activa. Y parecería que el adulto mayor es el mejor candidato. O sea, siempre estamos entonces en esa línea, que cuando el tumor es de bajo riesgo y el paciente es adulto mayor, se puede ser quizás más cauto. Es lo que demostró, fíjense cómo se abren las curvas de mortalidad en sujetos menores a 40, aumenta, ¿no es cierto?, todos estos parámetros que son tamaño tumoral, desarrollo de metástasis ganglionares, progresión de enfermedad, progresión de enfermedad, mientras que el sujeto que tiene por encima de 60 no se observa ninguno de estos eventos en un paciente con microcarcinoma. Entonces el adulto mayor sería el mejor candidato para la vigilancia activa. Pero cuidado, otra vez nos vamos al otro extremo. Recientemente el mismo Ito, creo que es ahora, en el 2020, no sé si este mes, publica este artículo que dice: si ustedes tienen adultos mayores, y él pone el ejemplo por encima de 70, que tienen de entrada un tumor que para la ATA sería de alto riesgo, y ellos lo definen como high risk features porque los japoneses tienen otro sistema, pero es más o menos lo mismo, son tumores que son extratiroides, con invasión extracapsular de las adenopatías, etc. Esos tumores en gente mayor tienen peor pronóstico que la misma estadificación en gente joven. Varices. Bueno, quiere decir que tampoco nos tenemos que ir al otro extremo de que en el adulto mayor no hay que hacer cosas, al contrario, hay que tener un tratamiento exhaustivo a pesar de la edad avanzada si el carcinoma tiroideo es de alto riesgo. Esto también en este estudio francés, que se muestra como a 5 años la sobrevida a causa específica era mucho menor en los sujetos mayores a 75 años cuando se los equiparaba por estadio con sujetos más jóvenes. Otra de las cosas que tienen que tenerse en cuenta en el seguimiento de pacientes con cáncer de tiroides en adultos mayores es que la inhibición de la TSH tiene que ser más laxa y solo mantener niveles de TSH menor a 0,1 en aquellos que tienen una respuesta estructural incompleta. Esto es algo ya archiconocido por las guías de la ATA. Entonces vamos llegando al final, y lo que quiero dejar como mensaje es que con el avance de la edad se observa una elevación de los niveles de TSH que no estaría relacionada con hipotiroidismo, pero sí tal vez con longevidad. Tanto el hiper como el hipotiroidismo franco pueden ser inadvertidos, pueden ser no diagnosticados a través de los síntomas, hay que sospecharlos y tener en cuenta que cuando está presente el hipotiroidismo en adultos mayores internados, puede tener una consecuencia fatal. Con respecto al adulto mayor y al hipotiroidismo subclínico, este es muy frecuente, pero que en realidad hay que esperar a que los niveles de TSH estén por encima de 10 para medicarlo. Y en cuanto al hipertiroidismo subclínico, en general las guías concuerdan en que debe ser tratado.
Con respecto a la enfermedad nodular benigna, que es más frecuente en el adulto mayor, hay que tener la precaución de evaluar bien a quién vamos a mandar a biopsiar y a quién no. La estratificación de riesgo ecográfica resultó validada y es muy útil al respecto. Con respecto a la patología tiroidea maligna en el adulto mayor, hay que tener en cuenta que es menos frecuente, pero que cuando está presente suele ser más agresiva. Y que en este caso, por más edad que tenga el paciente, el tratamiento interdisciplinario debe ser muy discutido y ser exhaustivo. Bueno, antes de terminar, fíjense que a pesar del camino sinuoso, nuestros adultos mayores llegan a un lugar espectacular, lindo, gracias a que nosotros tenemos que estar cuidándolos para que lleguen bien, y se puede llegar bien. Esta es una invitación que les hago para el Congreso Internacional de Tiroides, que es ahora, en diciembre, del 16 al 20, va a ser en forma virtual, teóricamente íbamos a ir todos a China, pero bueno, nos quedamos acá y lo vemos por la computadora. Pero bueno, si están interesados, fíjense de ir registrándose con tiempo. Y por otro lado, acá los dejo con el doctor Faure, que seguramente va a coordinar las preguntas. Les quiero agradecer mucho. Bueno, Gaby, la verdad que excelente charla y exposición de todo el tema tiroideo en adulto mayor y por supuesto con la experiencia que ustedes tienen, la verdad que es impresionante lo que pudiste presentar. La mayoría ha puesto, digamos, excelente charla, muy clara, te lo agradecen. El planteo, creo, mientras van escribiendo en el chat, como vos dijiste, acá hay que poder tamizar muy bien a quién tratar y a quién no tratar, digamos, ¿no? Ya sea tanto para la parte de disfunción como para la parte tumoral. Porque ahí es donde uno puede decir, realmente, yo tengo pacientes de 80 años o de 75 años con microcarcinomas que sin los factores de riesgo, es decir, como vos comentaste recién, sin todo lo que la Asociación de Cáncer Americana para hablar de riesgo entre 3 y 4 de TNM, que eso sí deberíamos tratar de actuar y tomar un tratamiento exhaustivo. El resto, probablemente la observación o todas estas nuevas técnicas para lo que son microcarcinomas, uno lo puede llegar a tener en cuenta. Es decir, Jai ya tiene un número de pacientes tratados, es decir, no hacer observación activa, sino que en la Mayo Clinic están haciendo, por ejemplo, alcoholización de microcarcinomas como para no dejar de hacer algo, es decir, como para hacer algún tratamiento, en estos casos, ¿no? Para no dejarlos simplemente en la observación. Así que creo que ahí cuando uno tamiza, cuando esto de tener un equipo de ecografistas y un equipo de endocrinólogos realmente comprometidos con el tema, como lo están haciendo ustedes en el hospital con respecto a TRAX y demás, o como uno puede manejar en el Churruca, que vamos a hacer la punción junto con el ecografista y el patólogo. Entonces, ahí es donde uno puede realmente decidir en conjunto, desde un punto de vista multidisciplinario, a qué paciente tratar y qué paciente no tratar, ¿no? Yo creo que esto es un dato importante del mensaje que podemos dejarle de este tema de cáncer, sobre todo. Acá hay una pregunta de la doctora María Laura Brutomeso que dice, ¿qué valores de corte de TSH tomaron en cuenta para definir hipotiroidismo francos en pacientes internados en el estudio que ustedes hicieron? Sí, ahí vi la pregunta y es muy buena porque nosotros nos inspiramos en una previa publicación del doctor Díez de España, que tiene bastante experiencia con este tema de adultos mayores y había tomado nosotros tomamos lo mismo porque sentimos que estábamos refrendados por un estudio previamente publicado, que era tomar la TSH por encima del valor de referencia. En ese momento fue de 5 de TSH, no usamos 4,5 sino 5 usamos para internados, con valores de T4 y de T3 bajos. Entonces,
todo lo que era T4 y T3 baja con TSH que eran por debajo de 5 entraba en el grupo de NTI. Pero cuando la TSH era por encima de 5, en momentos donde el paciente ingresaba, porque todas estas muestras se tomaron en el día 1, no es que se tomaban cuando el paciente ya estaba recuperándose del NTI, que uno podía esperar, ¿no es cierto?, que la TSH esté quizás saliendo y podría ser un diagnóstico diferencial. Entonces, la ventaja que tuvo este trabajo es que estuvo muy bien diseñado en cuanto a que se tomaron en el primer día los valores de función tiroidea, se repitieron en el día 8, y todos esos pacientes que nosotros reclutamos como hipotiroides severos, en el día 8 los volvimos a estudiar y la mayoría de los que habían sido reclutados como hipotiroides severos seguían estando en el grupo de hipotiroides severos. Y a pesar de que eran niveles de TSH muy bajas, que uno lo podría explicar como por el hecho de que las TSH no levantan suficientemente en los hipotiroides, en los adultos mayores, más el hecho de que puedan tener una NTI injertada además, porque uno, digamos, el motivo por el cual el paciente ingresó al hospital no fue por el hipotiroidismo, fue por otra causa, entonces probablemente tenía una NTI aparte. Entonces yo no esperaba tener niveles de TSH por encima de 20. El estudio se hizo con niveles de TSH por encima de 5 y el riesgo, o sea, los resultados en cuanto a mortalidad fue en ese grupo. Y si uno fuera crítico con el trabajo, podría plantear lo mismo que plantea la doctora, pero ese valor de TSH es un poco bajo. Bueno, sí, puede ser lo mismo que tomó 10 cuando él hizo una descripción de hipotiroides internados, utilizó eso. Ahora, viene la doctora Carol Spencer, que fue la que publicó años anteriores, que no hay que hacer valoración de función tiroidea en el adulto mayor, en los internados en general. Ustedes saben que todas las guías del mundo de hipotiroidismo te dicen que no hay que valorizar función tiroidea en el sujeto internado, porque te podés confundir con un NTI, y porque según el estudio que hizo Carol Spencer, que era un estudio retrospectivo, con valores mayores a 20 había muy pocos pacientes. Entonces, desde que ella dijo eso, la gente dejó de evaluar, de hacer screening en adultos mayores, en internados. Bueno, nosotros un poco pusimos la pica en Flandes, o sea, para decir, ojo, no es tan así, porque por lo menos en el adulto mayor, donde el hipotiroidismo parece bastante frecuente, nos encontramos con un grupo que no necesita tener valores de TSH mayores a 20 y tienen mayor mortalidad. Entonces, es tan así de que no hay que hacer un screening. Yo, lógicamente, tengo una responsabilidad acá delante de todos y no puedo, como yo, persona experta, decir, salgan a evaluar función tiroidea en la gente internada o en adultos mayores internados. Lo puedo decir como experto, no lo puedo decir desde respaldar desde ninguna guía que justifique que eso cambie alguna conducta a nivel nacional. Pero yo no puedo dejar de expresar lo que nosotros encontramos, que encima en un estudio previo que habíamos hecho, que no era tan prolijo porque era un estudio retrospectivo de sujetos que se habían hecho evaluación de la función tiroidea, que eran de 6.000 pacientes, había un grupo más o menos de 200 pacientes que por H o por B los clínicos le pidieron función tiroidea. Hicimos la misma categorización y nos dio lo mismo. Los que tenían la TSH por encima de 5, la T4 baja, se morían más. Muy buena la pregunta y bueno, gracias Gaby. Muy buena, sí. Gracias Gaby por la respuesta. Dice, ¿cuál es el valor sustitutivo de T4 libre en tratados? ¿El valor sustitutivo de levotiroxina? No, debe ser de levotiroxina, claro, me imagino, de LT4, sí. Bueno, ahí variará de acuerdo al paciente, porque cuando uno busca, si tiene un paciente hipotiroideo con TSH mayores a 10 y lo va a tratar y está buscando esos valores objetivos que son un poco empíricos, entre 4 y 6, de acuerdo a lo que planteé de expertos, para asegurarse de que el paciente no nos tentemos y se nos vaya a una tirotoxicosis subclínica, es mala palabra. No hay que repetirlo. Nosotros tenemos que ser los guardianes de que nuestros pacientes estén bien monitoreados.
porque ya estoy harta de ver, viste, esos estudios que dicen 30-40% de los pacientes medicados están fuera del rango terapéutico. Bueno, escúchame, ¿qué pasa con los médicos que no hacemos monitoreos? Bueno, entonces, ahí básicamente estar atentos a todo lo que es comorbilidades y con respecto a medicaciones que puedan alterar la absorción de la medicación, básicamente para los que van a estar subtratados, ¿no es cierto? Y para los que van a estar sobretratados, tener en cuenta si el paciente bajó de peso y uno no se adaptó, si el paciente emigró de un hipotiroidismo a un hipertiroidismo, un Hashimoto's Graves, o se está tomando amiodarona y desarrolló un hipertiroidismo y ustedes siguen con la levotiroxina. Entonces las dosis son variables. La dosis recomendada para el hipotiroidismo subclínico en las guías es de 1,1 microgramos por kilo de peso. No hay para el adulto mayor un valor diferente. No está por lo menos publicado una cosa así. Pero sí está la sugerencia de que vos vayas llevando el objetivo terapéutico a un valor más laxo. Bien. Hay mucho para hablar porque... Para hablar. Ahí Silvana Di Gregorio consulta 88 años, con una TSH de 6.8, una hemitiroidectomía sin tratamiento, post-COVID con letargo y discreto trastorno cognitivo. Bueno, yo ¿qué voy a decir? Que en realidad no se trata, no tiene más de 10 de TSH, 88 años, una sola TSH. El COVID, a lo sumo lo que ha demostrado es que puede hacer algunos casos de hipertiroidismo de tipo destructivo, así que no es el caso de este paciente, y si tiene una hemitiroidectomía la debe tener desde hace mucho, no creo que... O sea, sí. Ya debe estar medicado con levotiroxina desde hace rato, ¿o no? Silvana, ¿está medicado? ¿Está medicado o sin? No, sin tratamiento, dice acá, porque dice TSH 6.8. No, tiene una tiroidectomía de larga data, nunca la sustituyeron, y lo que hace es un trastorno cognitivo post-COVID, que bueno, aquí es la diferencia si es un paciente frágil o no, pero bueno, claro. quería saber si había una interacción. Han surgido nuevos trabajos que son justamente en el área de lo neurocognitivo, estudios que son de resultado negativo. Vos que estás en Europa probablemente conozcas al grupo de Newcastle del doctor Salman Rushdie con sus estudios que hace en población adultos mayores, y lo mismo el estudio TRUST, que muestran que no hay un beneficio en el tratamiento, ya en un trial randomizado, controlado y doble ciego, de tratar adultos mayores en función del beneficio neurocognitivo. Y después salió el metaanálisis de Feller mostrando el no beneficio, y para colmo ahora tenemos las guías estas de Beckering que hasta dicen que porque no hay beneficio esperemos a tratar por encima de 20, que ya se fueron a algo completamente fuera de lo racional, porque ninguno de estos estudios que te estoy mencionando, tanto el IEMO 80 como el estudio TRUST, estaban, ya te digo, diseñados para evaluar otra cosa que no fuera más que escalas de satisfacción personal, calidad de vida, alguna escala de fragilidad ahí. O sea, todo lo que es fragilidad, en realidad, con hipotiroidismo no se ve alterado. En grandes rasgos se ve más bien alterado con el hipertiroidismo subclínico. Perfecto. Jorge Sanpellegrini dice, pacientes hipotiroides que toman amiodarona, ¿a partir de qué valor de TSH lo debemos medicar con levotiroxina? Bueno, ahí tenés lo mismo. Si uno tiene más de 65 años y tiene la TSH hasta 10, podrías eventualmente esperar. Acá la única, digamos, salvedad es que vos probablemente antes de la amiodarona tenías un valor de TSH en ese paciente mayor a 65 años que, por ejemplo, era de 4. Le das la amiodarona y al día siguiente está en 8. O a los 3 meses está en 8. Vos ahí sabés que hubo un cambio brusco. Entonces ahí quizás puedas tomar tu libertad para decir qué hacer. Es distinto del paciente que a lo largo del tiempo, por una tiroiditis crónica, digamos, evolucionando y tiene una TSH de 8 y tiene, no sé, 80 años. Entonces, pienso yo que en esos casos las guías no nos sirven tanto porque la guía es como la guía está como para orientar y no hacer
daño. Entonces, como se demostró que la gente hacía mucho daño por sobremedicar a los adultos mayores, yo creo que las guías se fueron al otro extremo, es decir, no mediquen hasta más de 10. Pero si somos responsables y vos tenés un cambio brusco de TSH en alguien que vos sabés, es como el paciente que se opera, vos sabés cuánto tenía antes de operarse de TSH. Y entonces, porque tiene más de 65, cuando se hizo la tiroidectomía, el paciente tenía 4 de TSH, ahora lo voy a dejar en 8. No, lo vas a tratar de buscar un objetivo parecido al que ya tenía antes de su operación. Esto parecido, si vos ya tenés una TSH antes de la amiodarona, que lo ideal es tenerla, porque cualquier paciente que empieza con amiodarona, los cardiólogos le piden función tiroidea antes, y ahora te aparece con un hipotiroidismo, bueno, vas a tener que ver si la TSH es más de 10 o menos, y si es menos de 10, si es muy diferente a la inicial, capaz que... Aparte ahí tenés el problema de que en general el paciente, los cardiólogos prefieren que a los fibrilados no les demos demasiada hormona tiroidea, entonces el cardiólogo va a estar más tranquilo si vos no lo medicás demasiado al paciente. Exactamente. Bien, perfecto. Y Ana María Arja dice, pacientes con TSH de 8 con anticuerpos positivos, ¿se tratan? Lo mismo, el paciente mayor de 65 no tendría un criterio de tratamiento hasta por encima de 10 de TSH. Yo sé que lo pero de alguna forma no nos explica un montón de casos que vemos, pero que no ha habido un beneficio en el tratamiento, ese es el problema, por lo menos en el área neurocognitiva. Entonces, el hipotiroidismo subclínico con TSH menores a 10, por ahora no hay grandes beneficios en cuanto al tratamiento de gente mayor. Claro. Bien. Y acá dice Frank Ortiz, en pacientes con antecedentes de osteoporosis y que son adultos mayores, ¿cómo es el tratamiento del hipotiroidismo subclínico? ¿Del hiper? Del hipo subclínico. Bueno, pero ahí el hipotiroidismo subclínico y la osteoporosis no están relacionados, porque lo que nosotros tenemos que tener cuidado es del exceso de hormonas tiroideas sobre el aumento del turnover óseo, y eso sí, digamos, en el hipertiroidismo, lo que tendríamos que tener en cuenta, en principio, si hay alguien con osteoporosis, es si vamos a darle levotiroxina, no llevar la TSH a un valor por debajo del valor de referencia. Perfecto. Bien. Bueno, esa es la última pregunta. Bueno, la doctora Arja agradece la respuesta y excelente presentación. Bueno, y Gaby, una pregunta. ¿Qué pasaría o cómo manejan ustedes el tema de las lesiones TIRAD5 en pacientes de 9 milímetros en un paciente de 75 años? ¿Qué haces vos con eso? No, en general... ¿Lo punzás, no lo punzás? Yo soy muy obediente, honestamente. Yo entiendo que hayan grandes discusiones sobre la vigilancia activa, pero me parece que son innecesarias en cierta forma. Si uno fuera obediente y sigue las guías de la ATA, de la ACE, todas te dicen que en la categoría de riesgo más alto vos tenés que punzar por encima de 1 centímetro. O sea, que si vos estás haciendo vigilancia activa es porque vos no le hiciste caso a las guías. Y ahora tenés que amacarte con el paciente para explicarle por qué motivo. O sea, yo entiendo que si el paciente es muy conocedor del tema, viene y te dice, ay, me encontraron un nódulo de 8 milímetros con microcalcificaciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo punzás? ¿Sabés que dio un carcinoma, un Bethesda 6 y le empezás a hacer vigilancia activa? Puede ser. O decidís decirle, mire, yo tengo una guía que dice que por encima de 1 centímetro punzo, por debajo no, aun cuando tenga características sospechosas. Porque la guía esa lo que te dice es, por debajo de 1 centímetro si hay adenopatías, si hay historia familiar de cáncer de tiroides, de radiación previa. Características sospechosas, porque saben que el microcarcinoma es de bajo riesgo. Y por otro lado, obviamente que vas a tener una muy exhaustiva ecografía lateral de cuello, porque vos vas a hacer, digamos, esa vigilancia activa empírica si es que no hay ninguna adenopatía. Entonces, yo a ese paciente le voy a decir, mire,
este nódulo es muy chico, las guías me dicen que no lo punce, ¿y qué hago? En 6 meses vuelva, porque el TIRAX también es muy bueno en ese sentido que te da como una conducta de lo que vos tenés que ir haciendo. Pero bueno, esa es una discusión difícil. Por ahí es más difícil esto, no tan, digamos, mentada es la discusión acerca de qué hacer con un TIRAX 3. Porque el TIRAX 3, vos tenés nódulos de casi 2,5 centímetros recién para punzar. Entonces, ¿qué haces con el nódulo que es sólido, isoecoico, que no tiene ninguna característica y tiene 2 centímetros? Y el señor tiene 80 años. Eso es lo lindo, donde vos ahí podés TIRAX y decir, mire, señor, vamos a esperarlo. Y el anciano va a estar muy chocho de que no lo punces, pero tenés un respaldo atrás de bibliografía por qué motivo no lo vas a punzar. Buenísimo. Sí, bueno, indudablemente que esto es un tema a tener en cuenta como para cuando uno habla con el paciente, como para que todos tenemos pacientes. Yo tengo pacientes de 85 años que han venido punzados con un nódulo de 8 milímetros, que es un carcinoma papilar. 85 Sí. años, por supuesto, no están operados, pero ya vienen con el diagnóstico porque alguien les pidió la punción. Entonces, bueno, esto es interesante porque nos encontramos con esas situaciones. Así Sí. que está bueno poder discutirlo. Acá, desde Bolivia, plantean una pregunta. Dice, ¿el hipotiroidismo subclínico como factor de riesgo cardiovascular, demencia, dislipemia con TSH de más de 6 debería ser? ¿Estaría indicado el tratamiento? Sí, en sujetos menores de 65 años, no solo las guías, sino que ya, digamos, es bastante, estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor, que el riesgo cardiovascular aumenta con el hipotiroidismo subclínico y sobre todo los estudios muestran ese valor de TSH de 7 a partir del cual se ve el riesgo aumentado. El tema es que cuando se hacen los metaanálisis y se pone la edad de por medio, a partir de 65 años se va perdiendo ese efecto beneficioso. Hipotiroidismo subclínico, como probablemente se pierde porque aparecen otras comorbilidades que son más importantes, como lo que hablábamos de la decisión de estudio o no estudio un nódulo en un paciente que tiene una enfermedad coronaria y un cáncer de otro origen. Entonces es muy difícil que el hipotiroidismo subclínico ahí vaya a competir con cuál es el peor, digamos, factor de riesgo, si el hipotiroidismo subclínico o la hipertensión o la dislipemia a nivel cardiovascular. Ahí se borran las diferencias, se pierde la evidencia, las guías te dicen, mire, por encima de 65 años no trate, porque no va a obtener un beneficio a nivel cardiovascular, ni en lo que es demencia, ni neurocognitivo. Entonces, y ahí existe el riesgo de que usted sobremedique. Y por ese motivo se eleva un poquito la vara, entonces en vez de en 6, como me planteó el doctor, uno va a 10, y en 10 uno se siente más cómodo porque hay más evidencia también en pacientes adultos mayores, por ejemplo, de que hay una mayor tasa de eventos vinculados a insuficiencia cardíaca, aún en adultos mayores, con niveles de TSH por encima de 10. Entonces quizás es el grado de hipotiroidismo que hay que tener en cuenta para decidir la medicación. Perfecto. Bueno, gracias, Gaby. Así que bueno, muchas gracias por todos, gracias a todos los que se conectaron desde distintos lugares del país y de otros países. Nos veremos el martes que viene en el workshop de la semana que viene, donde va a hablar la doctora Sabrina Díez sobre tirotrofinoma, que es una patología poco frecuente, pero que hemos tenido casos como para poder charlarlos y poder discutir entre todos. Así que tengan buenas semanas. Gracias, Gabriela, otra vez. Gracias, Silvana, por tu Contrario. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, bueno, y gracias. Buena semana. Nos vemos el martes que viene. Saludos a todos. Muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gaby.